Seguimos con más historias de la Fórmula 1 en 5 minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la historia de hoy realmente es impactante. Les digo porque se escribieron muchas páginas, pero muchas, se gastó mucha tinta en escribir la historia del gran Jim Clark, de aquel 7 de abril del 68, cuando tristemente se perdía la vida de quienes dicen fue uno de los grandes pilotos de la historia de la Fórmula 1. Nosotros hoy vamos a develar un poco qué pasó aquel 7 de abril del 68 cuando nos dejaba el gran Jim Clark. Espero que lo disfruten. James Clark Jr. nació un 4 de marzo de 1936 en Kilmany, una región de Escocia. Provenía de una familia humilde de granjeros. Su amor por la velocidad se manifestó desde su niñez. Se rebeló contra su destino cuando, tras dejar los paseos clandestinos con los tractores o el auto familiar, pasó a comprarse un Talbot para correr en los rallies. Desde allí hasta llegar a la Fórmula 1 demostró su gran talento en todos los vehículos que supo pilotar. Será el que el destino siempre manda. Un 26 de diciembre de 1958, Jim Clark iba a competir con quien después será su patrón, Colin Chapman. Y así fue que el gran constructor inglés terminará contratándolo para suplantar a John Surtees en 1960. Carrera tras carreras, el escocés supo ganarse la confianza de Colin Chapman y los resultados comenzaron a aparecer. Ganará 2 campeonatos, ganará las 500 millas de Indianápolis y se prestaba a ganar el título, el tercero en la Fórmula 1, allá en 1968, porque el trío conformado por Lotus, Cosworth y Clark no parecían tener rivales. ¿Por qué corría Jim Clark en la Fórmula 2? Y es una muy buena pregunta. Por 2 motivos fundamentales. El primero, porque lo apasionaba correr. Él vivía para correr. Y el segundo, porque estaba bajo contrato. ¿Qué pasó aquel 7 de abril de 1968? En principio, Jim Clark tenía programado correr los 1000 kilómetros de Brands Hatch, ya que su Fórmula 2 estaba complicado tras el encontronazo con la Ferrari Dino de Jackie Ickx, que se lo llevó por delante dañando la suspensión trasera del Lotus allí en la Carrera de España, en el circuito urbano de Montjuïc. Jim Clark sabía que iba a ser imposible estar en Hockenheim disputando la carrera de Fórmula 2, ya que su auto había quedado muy dañado y no había tiempo para repararlo. Pero Colin Chapman lo llamó para decirle que tenía que viajar a Alemania. Junto a Graham Hill, Jim Clark formará parte del equipo de Fórmula 2 del equipo Lotus. Clark
Conducía de una manera tan suave y calculada que nunca llegaba al límite. Sabía cómo llevar el auto rápido sin castigarlo. Jamás hubiera pensado que moriría arriba de un auto de carreras, dice su gran amigo Jackie Stewart en su biografía. La muerte del tranquilo granjero en una carrera de Fórmula 2 en el mojado circuito alemán de Hockenheim provocó una amargura tremenda en el mundo del deporte motor. ¿Acaso no era el mejor? Previo a la carrera, Jim se quejaba por el comportamiento del auto. No frenaba bien ni tenía adherencia. Algunos medios publicaron que el escocés no alcanzaba a generar la temperatura en los neumáticos, pero Graham Hill jamás hizo comentario alguno sobre el problema, lo cual uno llega a la conclusión que el auto de Jim Clark no estaba lo suficientemente preparado para correr dicha competencia. A muchos periodistas les llamó la atención cómo Clark y su mecánico personal se pasaron todo el fin de semana mirando la parte trasera del auto, tal vez como que la suspensión de ese Lotus 48 no había quedado lo suficientemente bien después del aparatoso accidente allí en España. El circuito alemán era comparado con el de Monza por lo velocísimo que era en aquella época. Las largas rectas en la cual se viajaba a más de 270 kilómetros por hora obligaba a los pilotos de entonces a tener un coraje a prueba de todo. El accidente que terminó con la vida del gran escocés volador quedó envuelto en un halo de gran misterio. Varias versiones y una que quedó como posible culpable cerraron el caso. Un neumático desinflado por una pinchadura llevó a Jim Clark a estrellarse contra un árbol a unos 240 kilómetros por hora, dejando al Lotus partido en 3 partes y a Clark sin vida. Chris Irwin, piloto que venía detrás de Clark, dijo: «Vi cómo el auto de Jimmy comenzó a moverse de un lado hacia el otro. Pensé rápidamente que el problema era la suspensión trasera. Eso ocurrió en la recta del fondo. Inmediatamente saqué el pie del acelerador para evitar llevármelo puesto, pero ya era tarde. Jimmy se internaba en la selva negra, repleta de árboles. Pensé entonces, antes de enterarme de la terrible noticia, que estábamos locos de correr allí». Así el locutor del circuito aquel día daba la noticia. Ist von einem tragischen Ereignis überschattet. Ich bitte Sie, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Aquel 7 de abril del 68 fue un domingo de Ramos y fue uno de los domingos más tristes que recuerda el deporte motor. Caía para siempre el escocés volador, envuelto en un gran misterio, porque su accidente fue un gran misterio. Pero también hay otro gran misterio que se tiene muy guardado. ¿Dónde se reparó el Lotus 48 embestido por Jackie Is allí en Barcelona? Algunos dicen que ese auto totalmente dañado llegó a algún taller de algún equipo privado en Alemania, porque jamás, y no hay registro de que ese auto haya llegado a algún taller de Lotus en Londres. Así fue que todo ese fin de semana está cargado de grandes misterios que algunos guardaron para siempre. Nosotros nos despedimos
con alguna otra historia más en 5 minutos. Chao.